Dios les bendiga. Para mí es un gran privilegio el poder compartir la palabra del Señor. Quiero agradecerle al Señor por este privilegio, a nuestros padres espirituales, ¿verdad? Y a invitarlo a usted a que se ponga de pie ahí en su casa, ¿verdad? Y que se tome de la mano si hay algún familiar con usted, y que cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos hable en esta oportunidad, que nos siga hablando como nos ha hablado durante mucho tiempo y lo seguirá haciendo, en el nombre de Jesús. Padre, yo te agradezco, Señor, por este tiempo que tú me permites, Señor, por el privilegio que me das, Señor, esta responsabilidad de poder compartir tu palabra. Yo vengo a pedirte, Señor, que tú me des la guianza, que me des sabiduría, Señor, que me des discernimiento, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta palabra pueda llegar, Señor, a los corazones, papito lindo, de tu pueblo, Señor, de Puerta de Restauración, Señor, y más allá, Padre, en el nombre de Jesús. Que quede, papito lindo, grabado, Señor, en sus corazones. Te lo pido, Señor, y desde ya yo te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias. Amén y amén. Dios les bendiga. En esta oportunidad que el Señor me da de poder compartir la palabra, yo pues quiero compartirle algo que el Señor puso en mi corazón, ¿sí? Y pues batallé un poco con el nombre del tema, ¿verdad? Pero quiero que usted me acompañe en esto, amén. Y el nombre del tema es muere. Dígale ahí al que tenga usted a su lado, muere. No le va a decir morite, va. No. Dile muere. ¿Pero a qué? A los deseos de la carne, porque esto no le agrada al Señor. Y quiero que me acompañe a Colosenses 3, capítulo 3, versículo del 1 al 4, y dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Oiga, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Maravilloso, hermano. Mire, pues el significado de esta palabra muerte es del Hebreo 41:91, y uno de sus significados es morir, hacer morir, consumir, y cuando uno muere hay una separación. Entonces tenemos que morir a esos deseos de la carne, tenemos que hacerlos morir, tienen que ser consumidos. ¿Cómo? Con el fuego santo del Espíritu del Señor. De esa forma van a ser consumidas todos esos deseos carnales que hay dentro de nosotros. Entonces, pero aquí hay una pregunta: ¿a qué cosas tenemos que morir? ¿A qué cosas tenemos que morir? Según la palabra del Señor en Colosenses 3:5, mira el título que le da a este pasaje: la vida vieja y la vida nueva. Y dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Tremendo, ¿va? Pero hay otras cosas más. Siempre en Colosenses, solo que en el versículo 8 dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Mire todas estas cosas que tenemos que nosotros hacer que mueran, ¿sí? Yo no sé, ¿verdad? Autoexaminémonos en este momento y veamos si tenemos alguna de estas cosas, ¿verdad?
Hay más, pero en esta oportunidad yo quiero hablarles de algunas, ¿verdad? Yo no quisiera abarcar todas, pero por cuestión de tiempo no lo voy a lograr, pero no venimos a terminar un tema. Amén. Entonces yo quiero empezar a hablarle a usted de una de esas cosas a las cuales tenemos que morir, y es la fornicación. Cuando hablamos de fornicación, mire el significado del hebreo 4202, y es adulterio, incesto, idolatría. Según nuestro apóstol, él enseñaba de que en el hebreo dice que hay 22 palabras que quieren decir idolatría, y que muchas veces nosotros no sabemos qué es idolatría. A veces por eso practicamos cosas sin saber qué es idolatría, por el significado de estas 22 palabras, ¿verdad? Entonces, mire, la fornicación es una forma de idolatría. Y 1 Corintios 6:9 dice: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Hay una consecuencia, hermano. Si usted y yo no le pedimos al Señor que nos haga ver si hay dentro de nosotros idolatría, va a haber una consecuencia para nosotros. Y una de ellas, déjeme decirle en esta oportunidad, que sería, dice, que no heredarán el reino de Dios. Mire en qué nos puede perjudicar a nosotros. Del reino de Dios. Entonces cuando nos vamos a ver Romanos capítulo 14 versículo 17, mire lo que dice que es el reino de Dios. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son bendiciones que usted y yo tenemos que disfrutar, o tendríamos que estar disfrutando. Pero yo le quiero preguntar en esta tarde: ¿hay justicia en tu vida o en tu casa? ¿Hay paz? ¿Hay gozo? ¿O alguna de estas cosas hace falta? ¿En qué momento se perdió? Examinémonos si alguna de estas cosas falta. Y entonces preguntémonos por qué falta. Si no, gloria a Dios. Pero estos, hermanos, son frutos del Espíritu Santo, que como hijos de Dios podemos disfrutar. El Señor lo dejó para usted y para mí. Pero en este año es un año propicio. Si en algún momento se perdió el gozo, si en algún momento se perdió la paz, el Señor permitió este año para que usted y yo lo podamos recuperar y podamos disfrutar de esa paz, de ese gozo, hermano. Porque no es la paz de la que habla el mundo, sino que es la paz que el Señor da, que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dice la Biblia que solo en su presencia hay plenitud de gozo. Tal vez has estado triste. Hay muchas razones por las cuales podemos estar tristes. Pero examinémonos, porque puede haber idolatría. Y esa puede ser la razón por la cual usted y yo hayamos perdido el gozo. Ay, hermano, viera que he estado desanimado, no tengo ganas de ir a la iglesia. Y examinémoslos. Tal vez idolatraste algo, pero cuando nos ponemos a pensar en la idolatría, rápido nos imaginamos una imagen. Sí, también es. Pero también podemos idolatrar
a personas, podemos idolatrar cosas y podemos idolatrar actos. Y esto nos puede conducir, hermano, a perder el gozo, a perder la fuerza. El Señor ya viene y el trecho que nos queda por caminar es corto. Entonces es necesario que usted y yo recuperemos esas fuerzas para seguir adelante y poder terminar la carrera con gozo. Hay mucha idolatría allá afuera. El incesto es una forma de idolatría. Y cuando vemos en todo el mundo, en los países europeos, hermano, ahí permiten el incesto. El que se casen unos hermanos, entre hermanos, y no está penalizado. Mire hasta dónde ha llegado el mundo. Pero esas cosas no nos tienen que preocupar a nosotros. Tenemos que seguir adelante, pero con el gozo del Señor dentro de nosotros. Que la paz de Dios nos envuelva. Y es la administración que nuestro pastor nos da en base a la palabra, a la bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer el gozo sobre ti y te dé paz. Es que es maravilloso, hermano. Pero veamos, en base a la palabra, ¿quién cayó en idolatría? Y mire, hermano, es sorprendente, porque Aarón, mire, hermano, mire pues, Éxodo capítulo 32 versículo 4: y él los tomó de sus manos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición, y ellos dijeron: este es tu Dios Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Pero cuando vemos, hermano, ¿quién era Aarón? Aarón había sido escogido por Dios como sacerdote. Él, hermano, si lo queremos ver así, tenía privilegio. Entonces, ¿qué nos habla a nosotros? Que tal vez podamos tener privilegio, que tal vez estemos sirviéndole al Señor y venimos y calidad. Pero eso no significa que no haya idolatría dentro de nosotros. Y por esto este es un tiempo propicio para examinarnos y decirle: Señor, si hay idolatría dentro de mí, sácala. Ayúdame a identificarla. Ayúdame a entregártela. Pero ¿qué puede estar causando también que él haya caído en idolatría? Habiendo tenido tantas experiencias de parte del Señor, habiendo sido un instrumento que el Señor utilizó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Sabe cuál fue? Que él se quedó en el atrio. Mientras Moisés estaba en el monte, mientras Moisés estaba delante de la presencia del Señor, mientras Moisés estaba en el lugar santísimo, él se quedó en el atrio. Y el quedarse en el atrio, hermano, es peligroso. Aunque David dijo: mejor es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Porque hay cosas maravillosas en el atrio, pero no quiere decir que nosotros nos quedemos ahí, sino que nosotros tenemos que evolucionar, tenemos que avanzar, tenemos que ascender, hermanos y hermanas.
Tenemos que buscar la presencia del Señor, y si estamos en el atrio, esforzarnos por llegar al lugar santo, y así el Señor nos catapulte a llegar al lugar santísimo y tener esas experiencias sobrenaturales con el Señor, que va a hacer que nos enamoremos de Él cada día. ¿Podrá pecar alguien que esté lleno del Espíritu Santo? Le preguntaban a nuestro apóstol, nos contó nuestro pastor, ¿verdad? Y él decía, no. Si alguien está lleno del Espíritu Santo, no puede pecar, porque hay santidad en él. El Espíritu está redarguyendo, está fuerte. Y la batalla que es contra la carne, hermano, el Espíritu lo logra vencer. ¿Sabe por qué? Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Tú le estás sirviendo al Señor? ¿Cuánto tiempo llevas de servirle al Señor? Y respóndase usted ahí en su interior a esa pregunta. ¿Ha sido lleno usted del Espíritu Santo? ¿Ha sido usted bautizado con la llenura del Espíritu Santo? Esa experiencia tan maravillosa es bien importante, hermano, que lo busquemos, que le pidamos al Señor. Se quedó en el atrio, fue contaminado, fue alcanzado. Pero esto, hermano, fue un aprendizaje para él. Fue un aprendizaje. Y él tuvo más experiencias con el Señor. Tal vez usted y yo nos hemos equivocado y hemos caído en idolatría. Pidámosle perdón al Señor. Y aprendamos de esa experiencia para ya no volver a cometerlo, ese mismo error. ¿Qué otras cosas tienen que morir? Las pasiones. Viene del griego 3806, pasión, desorden y concupiscencia. Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire, hermano, examinémonos. ¿Hay desorden dentro de nosotros? Había un rey que el Señor le manda a decir: ordena tu casa. Usted y yo somos reyes y sacerdotes, y en el nombre de Jesús yo vengo a decirles hoy: ordenemos nuestras casas. Hay muchos tipos de desorden, pero como sacerdotes, como reyes, tenemos que examinar y pedirle al Señor que nos revele si hay algún desorden. Porque a este rey, hermano, yo me imagino que el Señor le había hablado, le había hecho ver el desorden en el cual él estaba. Pero llegó el momento donde el Señor le va a decir: ordena tu casa, porque vas a morir. Hermano, él también era un servidor. Él era un rey. Dice que se fue a postrar y le clamó al Señor, y el Señor le perdonó. Podemos alcanzar misericordia si nos arrepentimos y confesamos nuestras faltas. Y en las concupiscencias dice que nosotros mismos somos atraídos por esas mismas concupiscencias. Nos seducen. Y entonces hay alguien a quien le dijeron que huyera de esas pasiones.
Y es a Timoteo. El apóstol Pablo le dice, según de Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Mire, pues vuelve a aparecer nuevamente frutos del Espíritu, con los que invocan al Señor con un corazón puro. El significado de esa palabra pasiones es del griego 19:39 y dice, mire pues, codiciar, desear, pero mire, poner el corazón sobre. Pero decimos, ay hermano, pero ahí le estaba hablando a los jóvenes. Disculpe, hermano y hermana, eso es para todos. Eso no es solo para los jóvenes, eso es para todos. Porque mientras estemos en este cuerpo corrupto, corruptible, van a haber cosas, hay muchas cosas en las cuales usted y yo tenemos que ir cambiando y decirle al Señor, yo te las entrego. La codicia, hermano, la codicia dice que es el deseo de tener muchas cosas materiales, bienes, riquezas. Desear, pero desear ¿qué? ¿Qué deseas? ¿Deseas lo que otros tienen? ¿Por qué? Si tú has sido bendecido también, si tú eres hijo, eres hija, y las bendiciones están ahí, pero la pregunta sería, ¿cómo la estás buscando? Dice la Biblia, si me buscaren, como buscan el oro y la plata. Pero esto es lo que me llama la atención, poner el corazón sobre. Por eso muchas veces, hermano, hay cristianos que su caminar empieza a ser diferente que como al principio, que se empiezan a desviar. ¿Pero por qué? Porque empiezan a poner su corazón en otras cosas, y dice la Biblia que donde está nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Entonces empiezan a desviar por buscar estas otras cosas. Entonces ya no pueden decir, amo al Señor con toda mi mente y con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Ya no, porque ese amor ha menguado y se ha trasladado a las cosas materiales. Entonces cuando el Señor nos dice a nosotros, hijo mío, dame tu corazón, no se lo podemos dar. Primero porque está contaminado. Segundo porque, Señor, ¿para qué, hombre? Si lo quiero para otras cosas. Hay pasiones en el nombre de Jesús, hoy van a ser desautorizadas. Hay alguna codicia, en el nombre de Jesús hoy renunciamos. Pero algo sorprendente, mire hermano, dice, huye. Esa es la palabra que a mí. Y su significado es del griego 53:43. Y dice, esquivar, escapar y evitar. ¿Por qué huye? ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a Timoteo huye? Porque muchas veces, hermano, tal vez nos queremos llevar de pilas y de muy valientes y que no, y que eso ya no me perjudica a mí. Yo no sé de qué te ha limpiado el Señor. Tal vez de la música. Tal vez antes te gustaba mucho la música y escuchabas todos los días y a cada momento. Y el Señor te hizo libre cuando viniste a sus pies, cuando lo reconociste como tu único y suficiente Salvador.
Y el Señor te quitó ese deseo. Entonces dice uno, ya no me afecta. Pero el hecho que el Señor ha hecho la obra en tu vida no significa que tú puedas venirte a meter en una discoteca. No importa que esté en la discoteca. No, hay reuniones en el trabajo y donde hay música, pero a mí no me perjudica la música. Tal vez en un momento, tal vez al principio no te pueda hacer daño, no pueda haber alguna diferencia. Pero conforme vaya pasando el tiempo, eso va a ir quedando atesorado en tu corazón. Y cuando veas tú, te va a ir arrastrando. Por eso es mejor no. O sea, dice la Biblia que el sabio ve el peligro y se aparta. Y cuando vemos, hermano, a un David, era un guerrero David, era un soldado, era diestro para la batalla, era bien pilas. Pero sin embargo, cuando supo que el rey Saúl tenía un plan en contra de él lo que hizo fue salir huyendo. ¿Por qué no lo enfrentó? ¿Por qué no? Él lo pudo haber vencido, pero no. Y prefirió huir. Porque muchas veces, hermano, es mejor porque tal vez decimos, no, yo lo voy a enfrentar, y tal vez caigamos. Se active nuevamente el receptor y nos atraiga. Entonces miramos también a un José. José, allá en Génesis capítulo 39, versículo del 11 al 12, dice: pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa ahí dentro. Entonces ella lo asió significa agarrar, de la ropa, diciendo: acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. El acoso que él había estado sufriendo eran de varias veces, no era la primera vez. Pero déjeme pensarlo, tal vez le llamó la atención. Dice que José que era de hermoso padecer, ¿verdad? Era así fisiquimba, como usted, ¿va? Pero lo que él hizo fue mejor salir corriendo, hermano. No había nadie. ¿Quién lo iba a ver? Tenía al mando muchas áreas. Nadie lo observaba. Y como no era la fuerza, ¿va? Pero él no, porque él sabía que tal vez a ojo humano nadie lo estaba viendo, pero el Señor sí. Y él logra escapar, logra salir victorioso de esa tentación. Entonces el salir huyendo no es malo. Y mire, pues regresemos a lo que significa huye. Dice esquivar, es evitar. El evitar es mejor evitar, hermano. Él evitó. ¿Sabe por qué? Porque eso ya trae otras consecuencias. Tal vez él hubiera podido hacerlo y nadie se hubiera dado cuenta, pero ¿será que el Señor lo hubiera premiado con ser el segundo al mando después del faraón? ¿Será que él hubiera tenido la oportunidad de bendecir a su familia y ayudar a su casa? Pero al abstenerse, él al evitar, alcanzó la honra de parte de Dios y la bendición y la gracia. Entonces él así pudo bendecir a su familia. Hay una gran pelea. Santiago 4:1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten
en vuestros miembros? Hay una lucha, hermano. Hay una lucha, pero ¿sabe cómo lo vamos a poder vencer? Solo llenos del Espíritu Santo, solo buscando la llenura del Espíritu todos los días. En este tramo que nos queda, llénate de la palabra del Señor. Hidrátate con esa agua bendita que saciará tu sed. Romanos 7, capítulo 23, Romanos 7, versículo 23, versículo al 25. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. Mire lo que dice este siervo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Es una lucha constante. Pero usted y yo no podemos decepcionar. No puedo vencerlo. Yo no sé con qué estás batallando. Puede ser la pornografía, puede ser el licor, puede ser el tabaco. Yo no lo sé. Pero yo lo que te puedo decir en esta tarde es que no te des por vencido. Dios está contigo. Dios está conmigo. Y Él va adelante, peleando la batalla, abriéndonos el camino. No te des por vencido. Busca al Señor, porque en Él somos más que vencedores. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermano, a nosotros no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino que dice la Biblia que se nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos dominio propio. Tenemos poder de parte de Dios para cortarle la cabeza a cualquier gigante, a cualquier enemigo que nos quiera hacer retroceder o apartarnos del camino. Voy rapidito, hermanos. Otra cosa a la que tenemos que morir es el enojo. Levante la mano usted ahí en casa si es enojado. Bueno, aquí no lo miro. Bien, estoy viendo unas manos levantadas. No, son bromas, no los miro. Pero le pregunto, ¿hay enojo dentro de nosotros? Dice, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué estás enojado? Sí, hermano, es que no me da el privilegio que quiero. Uno se enoja a veces, hermano. Sí, de veras. Hay muchas razones por las cuales uno se puede enojar. Pero lo que no es válido muchas veces es la razón por la cual nos enojamos. Caín se enojó que el Señor se haya agradado de la ofrenda de su hermano. Pero los dos habían tenido la misma enseñanza. Pero los dos habían sido instruidos de la misma forma. Pero no los dos la aceptaron. No los dos pusieron por obra esa palabra que habían escuchado. Entonces nosotros vemos hermanos que van subiendo, que son prósperos de parte del Señor, y decimos, pero ¿por qué él sí? Yo voy a la iglesia, estoy sirviendo, ¿y por qué el Señor a mí no me bendice como bendice a él? No, tranquilo. El Señor sabe cómo hacer las cosas. Y por eso en Proverbios dice, Señor, no me des pobreza y tampoco me des riqueza. Porque si me das pobreza puedo blasfemar, pero si me das riqueza pues me puedo apartar o puedo decir que tú ya no existes. Entonces tiene que haber un equilibrio
Y Dios conoce nuestro corazón. Y Él tal vez sabrá que si nos da a nosotros mucho o demasiado, o nos enriquece, nos podemos apartar de Él. Hermano, tal vez en las circunstancias adversas es donde usted y yo vamos a poder conocer en las diferentes facetas a nuestro Señor, como un Dios proveedor, como un Dios sanador, como un Dios que da paz. Pero Él se enojó. Mire otro más que se enojó, Jonás. Jonás capítulo 4, versículo 1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Por qué? Porque el Señor tuvo misericordia del pueblo. Porque el Señor vino y con su actitud tocó el corazón del Señor y Él hizo a que ya no se cumpliera lo que Él había dicho que le iba a pasar a ese pueblo. Que Él haya detenido la destrucción. Tal vez muchas veces dentro de la congregación hay roces. Y hay veces, hermano, que le empezamos a desear cosas malas a otros hermanos o hermanas. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando el Señor, en vez de hacerle algo de daño, lo que hace es bendecirlo. Daño a nuestra forma de ver, ¿verdad? Nos sorprende y nos puede molestar, pero no, recibe paz porque tenemos a un Dios soberano, a un Dios justo. Y que si las cosas que nos ha permitido pasar o vivir es con un propósito, gocémonos de ver las maravillas del Señor. Mire, hermano, Moisés. Otra cosa que usted y yo tenemos, a lo que tenemos que morir, es a la ira. Y mire lo que dice Éxodo capítulo 32, versículo 19. Y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos al pie del monte. Yo quiero ir ministrando con esto. Moisés se encendió en ira y dice, y arrojó las tablas de sus manos y las hizo pedazos. Él llevaba la palabra del Señor. Él llevaba algo precioso. Pero la ira pudo más que lo precioso que llevaba en sus manos. No supo valorar lo que el Señor le había dado y quebrantó la ley. Según el diccionario, el significado de ira es sentimiento de enfado muy grande y violento. ¿Alguna vez te has airado? Hermano, la ira nos puede conducir a nosotros a quebrantar la ley del Señor, la palabra del Señor. La ira nos puede conducir a nosotros a hacer las cosas desagradables delante del Señor. Porque la ira es un nivel diferente al enojo. Y esto nos puede conducir a hacer cosas desagradables al Señor. Al no cumplir, al no poner por obra su palabra, al no poner en práctica esta palabra bendita que hemos escuchado durante mucho tiempo, puede desagradar el corazón del Señor. Cuidémonos de la ira. Dice airaos, pero no pequéis.
tenemos que controlar esa ira. Yo no sé si tú has quebrantado. Tal vez estabas en el monte y cuando bajaste hubo alguna actitud, alguna acción en tu familia o en tu casa, en tu trabajo, que hizo que quebrantaras esa ley. Este es un tiempo que el Señor ha preparado para que tú y yo las podamos recuperar. Y le dijo entonces al Señor: vuelve a subir al monte. Y le volvió a dar las tablas. Él recuperó nuevamente las tablas. Hoy, en el nombre de Jesús, el Señor nos dice a nosotros: subamos al monte. Si le hemos fallado al Señor, si hemos pecado, si nos hemos alejado a causa de la ira, a causa de la desesperación, de la que las cosas no han salido como nosotros queremos, el Señor hoy te dice: ven, sube al monte y recupera nuevamente esa palabra. Retómala, escríbelas en tu corazón. Este es un tiempo, hermano y hermana, para recuperarnos, para levantarnos. Tal vez habíamos desfallecido a raíz de la ira que había dentro de nosotros. Tal vez habíamos desmayado, ya no teníamos ganas de seguir adelante. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo te digo: es un tiempo para recuperarte, es un tiempo para levantarte, es un tiempo para levantar altar al Señor y tener comunión con Él. Es el tiempo para recuperarnos y volver a subir al monte. Moisés pasó esto. Y mire pues, y ahí perdió las tablas. El Señor le dio la oportunidad de recuperarlas. Y mire esto: Moisés y la peña. En Números capítulo 20, versículo 11. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Él ya estaba airado, hermano. Ya estaba cansado, aburrido del pueblo de Israel, que había sido necio, que había sido, dice la Biblia, que es de una dura cerviz. Y él ya estaba aburrido. Que el pueblo le estuviera exigiendo, que lo estuviera culpando a él siempre de todo lo que ellos querían, de todo lo que ellos estaban pasando. Ese pueblo, hermano, no había entendido cuál era el propósito del Señor. Pero esta acción de Moisés le costó ese privilegio de poder entrar a la tierra prometida. Entonces el Señor le dice: ven y ve, porque ya no tendrás derecho a entrar. La ira puede causar que nuestras promesas se vayan postergando o al punto de perderlas. Entreguémosle, si hay un tipo de ira dentro de nosotros, por cualquier razón que se haya ahí guardado dentro de nosotros, digámosle al Señor: yo te entrego, si hay ira dentro de mí, Señor, yo te lo entrego en esta tarde. Yo te lo entrego, Padre. Quítala de mí, porque yo quiero disfrutar de esas promesas. El Señor en su palabra tiene promesas plasmadas, pero yo sé que en lo personal también nos ha dado promesas. Y no, hermano y hermana, esas promesas se han de cumplir. Usted y yo las tenemos que palpar. Nuestras generaciones las tienen que disfrutar. Esa actitud le costó una bendición a Moisés. No perdamos nosotras bendiciones, hermano. Tal vez hemos perdido un montón y se dirá: si hubiera sabido esto antes.
Pero estamos a tiempo. Es un tiempo de recuperación. Es un tiempo para recuperar esas bendiciones que se habían estancado, que habían estado retenidas o que se habían alejado por nuestra culpa, por nuestras actitudes negativas. El Señor quiere hacer la obra en nosotros. El Señor va a cumplir tus promesas. Dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Él las va a cumplir. Y aunque tardare la promesa, espérala. No seas impaciente. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, dice que los egipcios le dieron a ellos oro y plata. Ellos no salieron con las manos vacías. Nosotros no nos vamos a ir de esta tierra sin haber disfrutado antes de las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas. Pero es necesario que usted y yo le entreguemos todo aquello que no le agrada, todo aquello que usted sabe que está dentro de nosotros, que está dentro de usted. Hay que entregárselo al Señor y que se lo presentemos y lo pongamos sobre el altar y que descienda fuego de lo alto y que esto sea consumido. Yo le tengo una buena noticia. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Estando convencido precisamente de esto, oiga hermano, ¿está convencido usted? Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Esta es una batalla día tras día, hermano. No nos podemos decepcionar, no nos podemos desilusionar, no podemos nosotros frustrarnos ni abandonar esta carrera. El Señor va a venir un día. Dice que vamos a ser transformados. Se nos va a quitar este cuerpo corruptible y se nos será dado un cuerpo incorruptible. Y hasta ese día vamos a ser libres de esa ley del pecado que está en nuestros miembros. Pero mientras tanto, nuestra lucha sigue, hermano, y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y que nos capacite. Convéncete que si Él comenzó la buena obra en tu vida, la va a terminar. Y Él nos hará perfectos. Él nos hará perfectos. En el nombre de Jesús, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos, que te pongas de pie y que si estás con tu familia te tomes de la mano. Y si te identificaste con alguna de estas cosas, pidámosle perdón al Señor. Empieza ahí a pedirle perdón. Perdón porque tú sabías, porque nosotros sabíamos, hermano, sabemos que son las cosas que están dentro de nosotros. Pero como estamos tan acostumbrados que creemos que si no las tenemos no vamos a ser iguales. Y es cierto. Si se las entregamos al Señor vamos a ser diferentes. Y digámosle: Señor, yo te doy gracias por esta oportunidad que tú me has dado, por esta palabra bendita que ha venido a mi vida primeramente y también para tu pueblo. Yo te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú me has dado el día de hoy. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra impacte el corazón de tu pueblo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos reconociendo, Señor, que somos necesitados, Padre. Y que hay cosas dentro de nosotros que no te agradan, Señor. Llámese idolatría,
llámese enojo, llámese ira, llámese esas pasiones. Te lo venimos entregando hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te entregamos esas pasiones. Si hay impureza dentro de nosotros, te la entregamos, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay malos deseos, Padre bendito, hoy, Señor, en el nombre de Jesús, quedan desautorizados en el nombre poderoso de Jesús. Si hay malicia, si hay un lenguaje, Señor, soez en nuestra boca, Padre, pon un carbón encendido en nuestros labios, Señor, y que sea consumida toda inmundicia, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te lo pido hoy, Señor, consume todo aquello, Padre, en el nombre de Jesús, que no te agrada. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Yo bendigo a tu pueblo y rocío la sangre de Cristo sobre la vida de tu pueblo, Señor, sobre mi vida y sobre las familias, Señor, aquí representadas. En el nombre de Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. No a nosotros, Padre, sino a tu nombre sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, haz tú la obra en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermano.